El 27 de septiembre de este año 2025, el presidente Nayib Bukele de El Salvador, en su cuenta de X, hace el comentario con respecto al el anuncio de que en Inglaterra se va a convertir en mandatario, el cual que todos los ciudadanos de Inglaterra tienen que tener, del Reino Unido, tienen que tener una identificación digital. Lo interesante es que el presidente Bukele utiliza el pasaje del libro de Apocalipsis capítulo 13 y dice que comparando este anuncio del primer ministro de Inglaterra, Stammer, con lo que la Biblia habla es la marca de la bestia. Lo que muchos no están diciendo y no se han dado cuenta es que aquí en Australia, el próximo mes, el mes de diciembre, la identificación digital comienza a funcionar aquí en Australia. Todos los que vivimos acá tenemos que comenzar a utilizar una identificación digital. Ahora, en Inglaterra están diciendo de que la razón por la cual esto el gobierno lo está haciendo, y creo que lo van a comenzar a implementar el otro año, en el 2026, es porque quieren controlar la migración ilegal y que si tú quieres trabajar, tienes que tener esta identificación. En Australia, lo que el gobierno ha estado diciendo es que tú tienes que tener una identificación digital para poder entrar en línea. Quieren combatir, dicen ellos, el gobierno, quieren combatir el abuso que se da a veces contra los menores de edad, porque han habido tantos casos y creo que se da en todas partes del mundo donde muchas veces los niños son expuestos a contenido que no es correcto para la edad de ellos. O hay gente criminales que utilizan las redes sociales y a veces mienten para poder tener acceso a los menores de edad. Ahora, la lógica es, tiene razón. Existe en Australia, como existe en muchas partes del mundo, la necesidad de poder proteger a nuestros niños de todos aquellos que quieren causarles daño. Y también existe, y Inglaterra tiene razón, el tener que luchar en contra de la migración ilegal. Creo que tiene que ser algo hecho en todo el mundo. Creo que es algo correcto de poder tener y proteger nuestras fronteras y poder saber quién está entrando y poder de alguna manera evitar problemas en el futuro. Pero lo interesante del caso es que aquí en Australia nos están diciendo que todo esto es voluntario, que tú no tienes que preocuparte, que tú lo puedes hacer cuando tú quieras, especialmente porque están pensando en las personas de mayor edad, que muchos de ellos, incluyendo mi madre, es así, no utilizan las computadoras, no utilizan tanto el internet, ella solo tiene un celular, ¿no? Para hablar con sus amistades y poder, le gusta ver a veces videos de YouTube, no, perdón, no YouTube, de Facebook y comunicarse así en línea con muchos familiares aquí en Australia y en Latinoamérica. Pero la pregunta ¿va a ser así voluntario o se nos va a obligar a tomar esta identificación digital? Lo digo porque ya tuvimos la experiencia hace unos años atrás, hace poco tiempo atrás, de lo que sucedió con la pandemia. Al principio, el primer ministro de Australia decía que era algo voluntario, que tú no tenías que ser forzado a tomar las inyecciones, la medicina para poderte proteger contra la pandemia y que todo eso era voluntario. Si tú lo querías hacer, lo hacías. Si tú no lo querías hacer, no lo tenías que hacer. Pero en cada estado la historia es totalmente diferente. Y aquí en esta ciudad, especialmente en Melbourne, fuimos la ciudad que creo que tuvimos las reglas o las leyes de más exceso que en cualquier parte del mundo. Pasamos encerrados por meses, 2, 3, 4, 5 meses, sin poder hacer nada. Para poder evitar eso, solamente aquellos que tenían permisos especiales podían salir, y en caso de mi trabajo, yo tenía que estar en el trabajo. Si lo podías hacer en casa, lo tenías que hacer en casa, pero si no era así, tenías que tener un permiso especial, si no la policía te iba a detener y te iban a preguntar que qué está haciendo usted en la calle. Tenías solamente poco tiempo para salir, tenías que tener la máscara. Bueno, ustedes saben, muchos de ellos pasaron por eso, pero las reglas fueron tan excesas y por tanto tiempo que destruyó la economía de este estado. Ahora Victoria, el estado, Melbourne, la capital del estado, estamos en una crisis económica como nunca. La deuda que tiene el estado es grande y lastimosamente tenemos un gobierno en el estado y en el país de izquierda, zurdo, como diría el presidente Milei de Argentina, los cuales han destruido y continúan destruyendo la economía y no han hecho nada. Al contrario, la única solución que encuentra el gobierno de este estado es ponerle más
taxes a la gente, más impuestos a la gente. Tenemos un día les voy a hacer un video y creo que vamos a comentar un poquito más de eso, pero hasta ahora ya salió esta semana que quieren ponerle un nuevo, impuesto si tú tienes perros y gatos, te quieren poner eso, si tienes una habitación extra en tu casa, te quieren poner un, impuesto extra porque no tienes espacio extra y tienes que pagar. Están buscando cualquier bobería para poderle poner a la gente, impuestos y así de alguna manera poder tratar de salvar la economía. Pero regresando al tema, ¿nos irán a forzar o esto va a ser voluntario? Y entiendo la lógica de lo que están tratando de hacer, pero si nos van a obligar. Ahora, es esto que estamos viendo en el Reino Unido, en Inglaterra y ahora en Australia el próximo mes en diciembre, lo que dice el presidente Bukele, la marca de la bestia. Yo, en lo personal, con lo que conozco, buscando de Dios, leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios, yo creo que, y se lo decía a mi esposa durante la pandemia, estamos viviendo una época de condicionamiento, nos están condicionando, nos están preparando, nos están enseñando a vivir de una manera diferente en la cual si tú no haces esto, pierdes esto. Tú tienes que entregar tu libertad, tienes que entregar tus derechos humanos y si no lo haces, pues entonces no tienes acceso a todas estas libertades que teníamos antes. Me acuerdo, no podíamos ir ni siquiera al cine, no podías ir a un restaurante, solo podías ir a ordenar la comida y llevártela a tu casa, porque si no tenías la medicina, la inyección, no podías hacerlo. Y un permiso que mostraba eso. Es la marca de la bestia. Yo creo que nos están preparando. Esta identificación digital es una preparación para que tú tienes que, en este caso en Inglaterra, si quieres trabajar, tienes que tener esto. Si no, aquí en Australia, si no tienes esa identificación digital, no puedes entrar en línea. Ahora, casi todos nosotros utilizamos el Internet. Ya vivimos en un mundo digital en el cual tenemos que entrar en línea para poder hacer las cosas. Yo pago las deudas de la casa, todo lo que tiene que ver con el agua, la luz, el gas, todo eso se paga, por en línea a través de mi banco, ¿no? En la aplicación, y para poder ver YouTube, para poder hacer tantas otras cosas, ¿no? Pero ahora, básicamente, aquí en Australia nos están diciendo, si tú no tienes esa identificación digital, no puedes entrar en línea. ¿Y qué pasa con aquellos que trabajan desde sus casas o en el trabajo? Y tienes que, tu trabajo es como secretario y estás hablando con gente en otras partes del mundo. Si no tienes la identificación digital, no puedes hacer tu trabajo. Entonces, vamos a ver qué pasa en diciembre. El gobierno dice una cosa, pero a las horas de las horas no sabemos qué va a suceder. Yo creo que no es la marca de la bestia. Yo creo que nos están condicionando, nos están preparando, pero sí creo que la fundación se está preparando para lo que viene al mundo. Ahora, no olvidemos que las Naciones Unidas hablan de un programa que ellos tienen, un plan 2030, en el cual ellos quieren que el mundo sea uno para el año 2030. Estamos hablando a escasamente 5 años, 4 años. Ellos tienen un plan. Y la iglesia, ¿dónde está? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde está ese deseo de venir y cumplir la gran comisión que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 26? Esa marca de la bestia, creo que todavía no, por otra razón. Razón número 2, no hay una figura política en este momento en la tierra que pueda venir y atraer a todo el mundo y convencer al mundo. Cuando la Biblia habla del anticristo es muy clara en el libro de Apocalipsis y en otras partes de la Biblia que este hombre tiene una retórica, una que todo el mundo lo adora, tiene el poder de hacer que caiga fuego del cielo, tiene una imagen de la bestia que dice la Biblia que no puede, en todo el mundo se va a poder ver. Y no sé, a veces me pongo a pensar que es la inteligencia artificial, es muy probable que sea eso, el cual si tú no adoras esta imagen de la bestia, o este personaje, tu vida se termina. No existe esa persona, bueno, sí, pero no ha aparecido esta persona. Existe, es muy probable que existe, es muy probable que es una persona famosa, pero se mantienen, como quien dice, bastante sin que los demás lo vean, bastante viviendo una vida muy bien, gente poderosa, gente rica, pero se está preparando, pero no puede salir a la luz. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios es muy clara y tenemos que ver este pasaje de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo dice que el anticristo no se puede revelar hasta que Dios lo permita, hasta que el quien lo detiene sea quitado del camino. Entonces este personaje se revela a la tierra, a la humanidad. Yo creo que quien lo detiene es el Espíritu Santo. Yo creo que quien lo detiene es la iglesia, que en este momento está y ejerce una influencia a través del Espíritu Santo sobre la sociedad, sobre la tierra. Pero a la misma vez, qué lástima cuando la iglesia deja de ser lo que debería de ser y se deja corromper por lo que dice la sociedad, por lo que dice el mundo, ¿no? Y cuando el evangelio, el predicar el evangelio no se convierte en la prioridad número uno, sino que son otras cosas las cuales la sociedad nos dice. Pero bueno, esa es otra historia para otro video. Entonces esta persona no se ha manifestado todavía, así que yo creo que está esperando, pero no es la marca de la bestia todavía, o por lo menos es un precursor, es algo que se está preparando, pero muy pronto se va a dar. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que orar por nuestros países, tenemos que orar. Si tú me miras aquí en Australia, ora por Australia. Si tú me estás viendo en Inglaterra, ora por Inglaterra, por el Reino Unido, donde quiera que me estén viendo, oren por nosotros, oren por Australia, oren por Inglaterra, por el Reino Unido, para que Dios intervenga, para que Dios muestre, porque incluso en Inglaterra hemos visto que han habido manifestaciones de 3 millones de personas diciendo que no quieren esto, pero el gobierno no hace caso, no quiere hacer caso. En Australia todo lo mantienen bien callado, no se escucha mucho, no quieren decir mucho, todo se está preparando, pero no hay mucha información, tienes que buscarla, porque no quieren decir nada hasta el momento que digan, oh, aquí está. Creo que comienza, no sé si hay diferentes fechas, 10 de diciembre, otros dicen que va a ser el 27 de diciembre, a punto de comenzar la Navidad. ¿Te imaginas, te despiertas el 28 de diciembre y no tienes acceso a tu teléfono, si no tienes la identificación digital? Bueno, no sé, vamos a saber, yo les cuento después. Oremos, muchachos, tenemos que orar. Digo que tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. La palabra de Dios dice que el poder de la vida y la muerte está en nuestras lenguas. Eso lo dice el libro de Proverbios. Y a veces creo que nos quejamos demasiado. Yo creo que tenemos que parar eso, parar las quejas y decir en fe, decir, Señor, yo creo que Dios puede cambiar mi país. Y esto se aplica a cualquier parte del mundo donde me estés viendo, especialmente aquellos lugares donde es difícil la vida, de poder decir, Señor, yo sé que puedes traer, Señor, haz un cambio, muévete, Señor, levanta gente buena, Señor, y en el nombre de Jesús también frustra a los gobiernos de aquellos que son gente mala, que están en el poder solo para ellos mismos y no para las necesidades del pueblo. Me gusta usar la palabra de Dios para declarar sobre mi país y sobre otros países del mundo. Me gusta ese pasaje de Habacuc, capítulo 2, donde dice 17, creo que es el versículo 17, donde dice que el conocimiento de la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y eso me gusta ahora hablo sobre Australia, Señor, el conocimiento de tu gloria. Cubre esta nación, cubre Nueva Zelanda, Señor, cubre China, cubre el Medio Oriente, cubre lo que es los países asiáticos, cubre Latinoamérica, cubre Estados Unidos, Canadá, cubre el Caribe, Señor, cubre Europa, cubre todo lo que es África y Oceanía. Señor, tenemos que hablar, tenemos que no decir una cosa y después hablar otra. Hablamos fe y después hablamos quejas. Eso no sirve, no funciona. Por parte de la razón por la que nuestras oraciones no sirven es un lenguaje de fe en nuestras voces. El libro de 1 Timoteo capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Y acuérdense que cuando Pablo escribe esto, ellos estaban pasando por un momento muy difícil donde había mucha persecución de la iglesia por causa del imperio romano. Y aún Pablo está diciendo, no lo critiquen, no hablen mal de ellos, pero oren por ellos para que puedan haber tiempos de tranquilidad y de paz. Señoras y señores, hermanos, cuando hay un gobierno que te está atacando, cuando el gobierno no es de izquierda, yo sé que a algunos de ustedes quizás les gusta mucho esas cosas, pero es realidad. Los gobiernos que han sido los países que se han convertido izquierdistas, comunistas, odian el evangelio, no quieren nada con Dios. Muchos de esos países como Cuba, yo hablaba con gente que salió de Cuba y me dicen que los mandaron a campos de concentración por ser evangélicos. Rusia, cuando se dieron la revolución,
comunista en China. La iglesia en China tiene que esconderse. Tenemos que orar por nuestros países. Tenemos que pedir que Dios se mueva de una manera poderosa. Señor, se nos está acabando el tiempo. El mundo está cambiando. Se está poniendo muchas cosas más oscuras, más difíciles. Pero ahora más que nunca la iglesia se tiene primero que unir, ser una y orar como nunca hemos orado. Orar por nuestras familias, por nuestros hogares, hombres, por sus esposas, por sus hijos. Dios se puede mover, Dios no ha cambiado. Él es el mismo, dice la palabra, de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios quiere moverse en nuestro país, pero nosotros tenemos que jugar nuestra parte y orar como nunca hemos orado. Que el Señor les bendiga, que sigan adelante, no se rindan, busquen más de Dios. Dios busca gente que están, como dice la palabra, calientes en fuego por Él, enamorados de Jesús, enamorados de Dios, enamorados del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos ahora más que nunca. Mientras los tiempos se ponen más oscuros, más difíciles, nosotros tenemos que buscar más de Él, porque Dios puede cambiar todo en un momento. Y cuando menos te imaginas, Él se mueve y todo se pone mejor. Cuídense, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima. Chao.